Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, los ex testigos de Jehová apóstatas se hunden cada vez más debido al año 607. Sí amigos, una vez más tenemos acorralado a los ex testigos de Jehová apóstatas. Ya lo hemos hecho con otros temas y en esta ocasión los tenemos acorralados con el tema del año 607. Están tirando manotazos de ahogado. Y así como usted se dio cuenta con el video anterior a este, que si usted no lo ha visto, le animo a que lo vea, en donde demostramos que los 70 años no se cumplen en el año 517. Así como lo quiso plantear Ramiro en el video anterior. Y como quedó desbaratado, como quedó destrozado con ese video que yo le hice, entonces ahora se inventó otra fecha, amigos. Se inventó otra fecha y otra vez con la misma estrategia. Esto es más de lo mismo, amigos. Sí. Por eso es que usted ve en pantalla que dice 609 caída de Jerusalén por los babilonios. Porque entonces ahora Ramiro se inventó de que la caída de Jerusalén o la destrucción de Jerusalén por los babilonios fue en el año 609. Y según él, esa información está basada en la literatura de la organización y en la Biblia o en la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cómo les parece, amigos? Entonces, así como he titulado este video, los testigos de Jehová se hunden cada vez más, vamos a demostrarlo, amigos, que en el afán de querer demostrar de que es incorrecto el año 607, lo que terminan haciendo los testigos de Jehová apóstatas es hundirse cada vez más. Y vamos a demostrar cómo esta fecha del año 609, que es el que se ha inventado ahora Ramiro, termina corroborando que los testigos de Jehová apóstatas son unos tramposos, que tuercen la información, que mutilan, que sacan de contexto. Vamos a demostrarlo una vez más. Veamos. Entonces él empieza mostrando esta imagen. Vamos a leerla. Dice así, titulado Una liberación milagrosa. En el año 607 antes de nuestra era, Babilonia había arrasado Jerusalén y se había llevado a la mayoría de los sobrevivientes. ¿Cuánto tiempo permanecerían en el exilio los judíos? Cuando se hayan cumplido 70 años. Dios dijo, pediré cuentas al rey de Babilonia y a aquella nación, y ciertamente haré de ella yermos desolados hasta tiempo indefinido. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerde que como los testigos de Jehová apóstatas son tramposos y recortan la información, entonces hay que ir a la fuente. Usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, entonces si se da cuenta, esto es un recorte, o sea, no se sabe qué más sigue diciendo el artículo. Entonces, para las personas de corazón sincero, para que no se dejen meter el dedo en la boca, entonces siempre en mis videos he animado a que vean la fuente, o sea, el artículo. Entonces, él aquí lo coloca y es La Despertar de mayo del 2013. Vamos a ver entonces, las manipulaciones de Ramiro al encontrar la revista de mayo del 2013. Veamos.
Entonces en esta ocasión voy a utilizar JW Library, pero usted también puede utilizar la biblioteca en línea. Entonces vámonos al despertar el año 2013 en la revista de mayo. Aquí está. Y aquí tenemos, resulta, es el penúltimo título que habla de Ciro el Grande. Aquí lo tenemos. La tumba de Ciro, Ciro el Grande, página 12. Pero note que el titular no es acerca de cuándo fue la destrucción de Jerusalén, sino que el titular es Ciro el Grande. Entonces note por allí, amigos, que esto pues le indica a usted que la información está basada es acerca de Ciro el Grande, no específicamente acerca de cuándo fue la destrucción de Jerusalén. Simplemente que dentro de este titular pues se habla acerca de cuándo fue la destrucción. Y es por eso que en este subtítulo, que es el que coloca allí Ramiro, de hecho vamos a corroborarlo, una liberación milagrosa, entonces note usted que es la misma información. ¿Sí lo nota? Bueno, pero como siempre, amigos, está mutilando información. Por eso he resaltado en morado lo que está después del texto de Jeremías 25:12. Esta información la está mutilando. Entonces, ya vemos que es más de lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer lo que está en morado para que de una vez, leyendo esta parte que él mutiló, ya de una vez se le destroza su intención de querer demostrar otra fecha. Entonces vamos a leer lo que dice morado. Dice: como ya se mencionó, Ciro conquistó Babilonia en el 539, tras lo cual liberó a los judíos. Estos comenzaron a llegar a la tierra de sus antepasados en el 537, justo 70 años después de ser deportados. Ya, hasta ahí se les desbarató la intención a Ramiro de querer dar otra fecha diferente. Vamos a seguir leyendo, dice: con el tiempo Babilonia se convirtió en yermos desolados, confirmando de nuevo la exactitud de las profecías bíblicas. Entonces, ya encontramos allí una manipulación de Ramiro. ¿Cuál es? Que está mutilando esta parte que está en morado. Ahora, ¿él de qué se agarra? Se agarra de que en esta parte, en este subtítulo, solamente se menciona un texto de Jeremías. Pero Jeremías habló de los 70 años en 3 ocasiones. Lógicamente, aquí no se menciona esas 3 ocasiones porque el tema principal de este artículo, como ustedes se pueden dar cuenta, es acerca de Ciro el Grande. ¿Sí nota usted las trampas de Ramiro? Entonces, ¿de qué se agarra él? Entonces él nada más, en esta ocasión, quiere mostrar lo que dice Jeremías 25:12. Vamos a leerlo. Y entonces él lee: pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esa nación por su error, afirma Jehová. Y haré que la tierra de los caldeos sea para siempre un desierto desolado. Vamos a mostrar a él cómo nuevamente
manipula el texto y hace que la gente entienda como él quiere. Veamos. Entonces Ramiro hace que la mayoría de sus seguidores entiendan como él quiere. Entonces, él aquí lee lo que dice Jeremías 25:12, que vuelvo y repito. Jeremías mencionó los 70 años en 3 ocasiones, y él aquí solamente está mencionando una. Y entonces, él resalta, como siempre, algunas palabras, y es en lo que las personas, sus seguidores, deben enfocarse y deben ignorar el resto. Entonces, él dice, pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia. Entonces él dice, bueno, ¿cuándo le pidieron cuentas al rey de Babilonia? Entonces él dice que es en el año 539. Pero resulta que esa información no la dice Ramiro, porque lógicamente esa información la mutila, y como siempre, él mutila lo que no le conviene. Resulta que en el año en que Ciro conquista Babilonia, en ese momento en que entran a Babilonia, el rey que se encuentra allí no es el rey oficial, sino es el hijo del rey, que es Belsasar, que está cumpliendo la función de rey en ese momento, porque el rey oficial no se encuentra. Entonces, no es como dice Ramiro, de que en el año 539 es cuando se le pide cuenta al rey, porque es muerto o es asesinado en ese momento, en el año 539. ¿Por qué? Entonces no se cumple en ese momento. Nuevamente lo menciono, porque el rey Belsasar no es el rey oficial de Babilonia, sino es su padre. Vamos a ver quién es y vamos a corroborarlo con lo que dice National Geographic. Entonces note lo que está resaltado en azul. Dice, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el destino de Nabonido. Según una fuente, se le envió al exilio en una remota provincia del imperio persa, mientras que el historiador griego Jenofonte asegura que el último rey de Babilonia fue asesinado. Si notan que el rey oficial de Babilonia era Nabonido, y a ciencia cierta no se sabe, aunque aquí dice que fue asesinado, no se sabe cuándo fue asesinado. Entonces, aquí notamos, amigos, que Ramiro les está mintiendo a sus seguidores. Los está manipulando nuevamente en ocultarle esta información. Entonces, además, vamos a descubrir la otra manipulación. ¿Cuál es? Veamos. La otra manipulación que está conectada con lo que ya mencionamos acerca de cuando Jeremías habla acerca de los 70 años, pero él nada más muestra un texto que allí se mencionó, en donde hay otras 2 ocasiones en donde Jeremías habla de los 70 años. Entonces él muestra esta otra imagen. Y entonces con el título
¿cuándo concluyeron los 70 años? Entonces lee lo siguiente. El profeta Daniel, quien vivió en Babilonia hasta la llegada del imperio persa, calculó cuándo debían concluir los 70 años. Yo, Daniel, escribió, estuve investigando en las Escrituras sobre los 70 años que tenía que permanecer Jerusalén en ruinas, según la palabra dirigida por el Señor al profeta Jeremías. Entonces, antes de analizar la palabra clave que es permanecer Jerusalén en ruinas, que ya con esto pues queda desbaratado también para el montaje que él quiere hacer, pues resulta que si miramos la fuente de esta información, resulta que ya no es la Despertar. Ahora es la Atalaya de octubre del 2011. Entonces tú te haces esta pregunta, bueno, pero ¿y por qué Ramiro tiene que estar saltando de artículo a otro artículo? Bueno, vamos a descubrirlo el porqué. Veamos lo que dice la Atalaya de octubre del 2011 para el público. Veamos. Entonces nos vamos a Atalaya 2011 de edición del público de octubre. Aquí está. Y entonces, ahora sí, aquí en el penúltimo título, ahora sí, con un título que es específico, relacionado con el tema que él está tratando en este video. Entonces, la pregunta es específica, son 3 preguntas específicas de este artículo de la Atalaya del 1 de octubre del 2011, edición para el público. Dice, ¿cuándo fue destruida Jerusalén? Primera parte. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Y qué muestran las pruebas? Bueno, entonces, resulta, amigos, que cuando empezamos a buscar en dónde está esa información que él coloca allí acerca de Daniel, vamos a verlo dónde está. Aquí está. ¿Cuándo concluyeron los 70 años? Aquí está, amigos. Pero resulta, amigos, que cuando usted se va al principio, usted se da cuenta que aquí, cuando empieza a desarrollarse los 70 años, ¿para quién? Con este subtítulo, por eso he resaltado, amigos, esos 2 renglones en morado, porque aquí sí están las 3 ocasiones en que Jeremías menciona los 70 años. Y esto es la base de todo, amigos. Un investigador, y sobre todo Ramiro, que él tiene un título profesional como investigador, pues tiene que basar su investigación en la información completa. Y eso yo lo he venido resaltando en muchos de mis videos. Pero ¿qué es lo que hace este investigador de pacotilla, que es Ramiro Espinosa? Él no utiliza la información completa disponible, sino al contrario, mutila partes. Es un investigador de pacotilla porque a él no le interesa llegar a la verdad. A él lo que le interesa en su investigación es encontrar información que apoye sus ideas preconcebidas.
a diferencia de un investigador de verdad, deja que la información lo lleve a la verdad. No manipula la información como lo hace Ramiro, que cuando encuentra partes que no le convienen, entonces las mutila. Y esto lo podemos ver aquí una vez más, amigos. Por eso vamos a leer los textos en los cuales en la Biblia dice claramente las 3 ocasiones cuando Jeremías habla de los 70 años. Y aquí está en este artículo, amigo, de la Atalaya del 1 de octubre. Y note que él mutila esta parte. ¿Sí nota? ¿Sí nota que mutila esta parte? Donde se habla de las 3 ocasiones en donde Jeremías habla de los 70 años. Y entonces utiliza son partecitas. Mire, entonces se viene acá a este recorte, después se devuelve a otro recorte que habla acerca de Esdras, y esto es más de lo mismo, amigo. Esto es manipulación de la información. Entonces, vamos a recordar los textos, y aquí lo vemos después del primer renglón que está subrayado en morado, en donde dice, este país entero se convertirá en ruina. Vamos a leer entonces lo que dice Jeremías 22, 25, 1, 2 y 11. Veamos. Y en cuanto al año de Joaquín, hijo de Josías, el rey de Judá, que fue el primer año del rey Nabucodonosor de Babilonia, Jeremías recibió estas palabras acerca de todo el pueblo de Judá. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre todo el pueblo de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Ahora el 11. Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, ¿qué notamos aquí, amigos? En la palabra ruinas, pues nos indica claramente que cuando la ciudad sea destruida, que quede convertida en ruina, eso marcaría el inicio de los 70 años. Ahora veamos lo que dice Jeremías 29:10. ¿Qué dice? Que este es el texto que en esta ocasión, en este video que hizo Ramiro, lo mutiló. Un texto que en el video anterior lo mostró, pero como lo aplasté y demostré lo que él le oculta a su gente, las palabras claves que son estas, amigos, que usted ve resaltada aquí al final en rojo. Esta parte es lo que le da duro a Ramiro Espinosa y a los testigos de Jehová apóstatas. Por eso es que Ramiro en esta ocasión mutiló lo que dice Jeremías 29:10. Vamos a leerlo completo. Dice, porque esto es lo que dice Jehová. Cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa trayéndolos de vuelta a este lugar. Entonces aquí queda claro, amigo, que el final de los 70 años, ¿qué marca ese final? El regreso de los judíos a Jerusalén. Este texto les da por la cabeza a los testigos de Jehová apóstatas. Entonces, vamos a recordarle a ustedes cómo Ramiro en el video anterior sí mostró el texto, pero lógicamente solamente resaltando lo que él quiere que sus seguidores lean nada más. Veamos.
Note cómo él mostró diferentes traducciones y claro, él nada más, lo que usted ve aquí en esta imagen, lo que está en amarillo fue lo que él resaltó. Y yo resalté después lo que está en rojo. Y claro, lo que está en rojo, eso le da por la cabeza, amigos. Esta parte cuando dice, para haceros volver a este lugar. Note usted que en el video anterior él colocó todas estas traducciones y solamente enfocaba la primera parte, pero las palabras que yo he resaltado en rojo, eso lo que él quiere es que la gente ignore todo lo demás. Así es que él manipula y controla a sus seguidores, que hace que las personas solamente se enfoquen y lean y entiendan lo que él quiere, las palabras que él quiere. Y lo demás, entonces deben ignorarlo. Vamos a ver cómo lo hace una vez más, de una manera más descarada, amigos. Vamos a verlo más adelante. Veamos. Entonces él coloca esta pregunta. ¿Cuándo concluyeron los 70 años? Entonces él responde, cuando Dios le pide cuentas al rey de Babilonia. Pero ya sabemos que eso es mentira, ¿verdad, amigos? Porque ya estuvimos viendo por lo que dice National Geographic y lo que dice la historia, de que Nabonido no se sabe a ciencia cierta, o sea, no hay un registro histórico de lo que pasó con él. Entonces es mentira lo que dijo Ramiro de que como Belsasar fue asesinado en el año 539, entonces, según él, ese fue el momento en que se cumplieron estas palabras de que Dios le pide cuentas al rey de Babilonia. No se cumplió en ese momento. Entonces vemos que lo que él coloca aquí es falso. Seguimos. Entonces él muestra esta parte, así como ya les mostré a ustedes lo que dice Daniel. Pero lógicamente, como él hace que sus seguidores nada más lean las palabras que él resalta, entonces él no da a conocer lo que yo aquí he resaltado en Futsi, amigos. Que eso no hay que pasar en alto, no hay que pasarlo por alto o hacernos de la vista gorda como hace él con sus seguidores, en donde dice permanecer Jerusalén en ruina. Esa es la clave de Daniel 9:1-2. Lógicamente, esto se cumplió cuando regresaron a Jerusalén. Lógicamente, cuando regresan a Jerusalén, ellos tienen que adecuar las casas para poder vivir nuevamente en las casas. Por lo tanto, en cuestión de días o meses, la nación o la ciudad dejó de estar en ruinas. Entonces, en ese momento en que la ciudad de Jerusalén vuelve a estar habitada, llega a quedar o deja de estar en ruinas. Cierto que se cumplen estas palabras es en el momento en que ellos regresan y no en lo que quiere montar Ramiro, que según él es cuando Ciro se hace rey y entonces hace un decreto que luego pregona o da a conocer en todo el reino. Entonces, lo que dice aquí en Futsi, amigos, desbarata, o sea, no da cabida al montaje que quiere hacer Ramiro de tratar de demostrar de que los 70 años se cumplen es cuando se da ese pregón de que pueden regresar los
los exiliados a sus países de origen. ¿Cierto, amigo? Estas palabras en fucsia dice permanecer Jerusalén en ruinas. Ahí está claro, ¿verdad, amigos? Entonces, ¿sí nota usted cómo él manipula a sus seguidores? ¿Cómo hace que sus seguidores no entiendan los textos como son, sino como él quiere? Además, vamos a ver cómo sigue manipulando y torciendo la información. Veamos. La otra trampa que hace es cuando muestra este otro recorte de ese mismo artículo de la Atalaya del 10 de octubre del 2011, en el subtítulo ¿Cuándo concluyeron los 70 años? Entonces dice lo siguiente: Esdras meditó en las profecías de Jeremías y asoció el final de los 70 años con el momento en que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo pasar pregón por todo su reino. ¿Cuándo fueron liberados los judíos? El pregón que puso fin al exilio se emitió en el primer año de Ciro, el rey de Persia. Entonces noten que él ahí recorta. Vamos a notar por qué recorta. Porque lo está sacando de contexto. Veamos. Porque en el mismo artículo de la Atalaya, aquí en esta parte que acabamos de leer, note que lo que está resaltado en morado es lo que él recorta. ¿Por qué? Porque después de lo que está en azul, en donde dice fecha histórica aceptada por todos, sigue diciendo: y para el otoño del año 537 antes de la era común, los judíos habían regresado a Jerusalén a fin de restablecer la adoración verdadera. Entonces, note nuevamente cómo él recorta para sacar de contexto y hacer el montaje que él quiere. ¿Cómo lo hizo? Veamos. ¿Cómo hizo el montaje? Bueno, como siempre, amigos, solamente resaltando las palabras que él quiere que sus seguidores lean y que ignoren todo lo demás. Entonces, según él, aquí dice que los 70 años concluyeron en el momento en que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo pasar el pregón por todo su reino. Sí, amigos, según Ramiro, eso es lo que dice aquí. Pero la parte que estoy resaltando es la palabra asoció. En ningún momento dice lo que Ramiro, según él, dice aquí. En otras palabras, el punto que se transmite en esta parte es que el pregón que hizo Ciro por todo su reino está asociado con el final de los 70 años. Claro, está asociado porque para que los judíos regresaran a Jerusalén, pues primero se tuvo que haber dado ese pregón. ¿Sí nota usted cuál es el punto? Pero aquí en ningún momento dice lo que Ramiro, según él, da a entender, de que en el momento en que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, en ese momento se concluyen los 70 años. ¿Cierto que eso no es lo que dice ahí? Además, nuevamente está ignorando lo que
lo que él mismo había mostrado acerca de Daniel, en donde Daniel dice claramente, por lo que está resaltado en fucsia, es que los 70 años sería el tiempo en que Jerusalén permanecería en ruinas. En ningún momento Daniel está diciendo de que los 70 años terminarían cuando se daría el pregón de Ciro. ¿Sí lo nota? Y ahora, de una manera más descarada, entonces ahora lee lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículos 21 y 22, y note usted cómo manipula la misma Biblia, cómo la tuerce. Veamos. Entonces, él muestra esta imagen y como siempre, amigos, ustedes noten que él resalta palabras y son las que él quiere que sus seguidores solamente lean y que ignoren lo demás. Y es que lo hace de una manera tan descarada, amigos, que después miren lo que hace, amigo. Miren lo que hace aquí el descarado este. ¿Sí nota cómo hace que las letras que no están resaltadas se vean borrosas? Esto es el descaro más grande que he visto, amigos, de manipulación. Entonces, vamos a leer lo que dice y lo que él, entonces, según él, dice. Entonces dice así, Segunda de Crónicas 36:20 dice: se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos, hasta que el reino de Persia tomó el control, para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábado. Todos los días que estuvo desolada, guardó el sábado hasta cumplir 70 años. Entonces, note que él después, en el mayor descaro que he visto, entonces, él muestra el texto de esta manera. Entonces, según él, aquí dice, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos, hasta, entonces él dice, hasta que el reino de Persia tomó el control, para que se cumplieran las palabras de Jehová hasta cumplir 70 años. ¿Sí nota usted, amigo, cómo manipula la misma Biblia? Entonces él ahí está armando de que los 70 años se cumplen en el momento en que el reino de Persia toma el control. Ese es el objetivo de él, amigos, con esta manipulación del texto. Pero lógicamente, una persona de corazón sincero, que sabe leer, ¿qué hace? Bueno, hace lo siguiente. Primero, pues, se fija en la lectura quién es el sujeto. Recordemos que el sujeto es de quién se habla en una lectura, ¿verdad? Entonces, por eso he resaltado en fucsia el pronombre él. Ahí lo pueden ver. Entonces, una persona que sí sabe leer y que no se deja manipular como la mayoría de los seguidores de Ramiro, se da cuenta de ese pronombre. Entonces, él quiere identificar quién es ese él. Entonces, lee el contexto. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver el contexto para saber quién es él. O sea, ¿de quién se está hablando? ¿Cierto? Veamos. Entonces, vamos a ver 2 de Crónicas 36,
y vamos a leer desde el 17. Dice, y note usted lo que está resaltado en rojo, para saber cuál es el sujeto, o sea, quién es él. O sea, ese pronombre él, ¿quién es? ¿A quién se refiere? Entonces en el 17 dice, de modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos. Entonces ahí vemos el rey de los caldeos, ¿quién es? Nabucodonosor, ¿verdad? Sigue diciendo, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes, ni por las vírgenes, ni por los ancianos, ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grande como pequeño, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. El 19, quemó la casa del Dios verdadero. ¿Quién? Pues el rey de los caldeos, o sea, Nabucodonosor. Derrumbó la muralla de Jerusalén. ¿Quién derrumbó? Nabucodonosor. Les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor. Se llevó cautivos a Babilonia. ¿Quién se llevó cautivos a Babilonia? Nabucodonosor. A los que se salvaron de morir a espada y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control. Si nota usted que hasta allí, hasta el final del 20, se refiere es a Nabucodonosor. O sea, vamos a volver a leer el 20, dice, se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada y llegaron a ser siervos. ¿Quiénes llegaron a ser siervos de Nabucodonosor? Pues los judíos y de sus hijos, o sea, los hijos de Nabucodonosor, o sea, sus descendientes, hasta que el reino de Persia tomó el control. Entonces note que ahí está la palabra hasta, y eso es lo que el tramposo de Ramiro Espinosa, según él, se refiere que es el final de los 70 años, cuando el reino de Persia tomó el control, y no es así. Aquí se refiere es al servicio que le dieron los judíos al rey de Babilonia y a sus descendientes. Pues lógicamente eso fue hasta que el reino de Persia tomó el control. Ahora sí, el 21 dice, para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías. Hagamos una pausa allí. ¿Cuáles? Recuerde que Jeremías habló de que serían 70 semanas y que el inicio de los 70 años y que el inicio de los 70 años sería la destrucción de Jerusalén y que el final de los 70 años sería el regreso de Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Y sigue diciendo hasta, entonces ahí por eso he resaltado la palabra hasta en verde, porque ahí sí se refiere a las palabras que pronunció Jeremías, que la tierra pagó su deuda de sábados, todos los días que estuvo desolada guardó el sábado hasta cumplir 70 años. Entonces este otro hasta que está en azul se está relacionado es con las palabras que pronunció Jeremías. No está relacionado con el hecho de que el final de los 70 años sería cuando el reino de Persia tomara el control. No se refiere a eso, ¿verdad? ¿Sí nota usted cómo Ramiro tuerce las escrituras? ¿Cómo manipula y cómo
él controla a la mayoría de sus seguidores a que entiendan como él quiere y no como realmente dice la lectura. Entonces él hace la pregunta aquí: ¿cuándo concluyeron los 70 años? Él responde: hasta que el reino de Persia tomó el control. Pero ya, si usted se está dando cuenta, amigos, que es la manera como él tuerce las escrituras. Entonces él en conclusión hace esta gráfica en donde, según él, en el año 539, que fue cuando se crea el pregón de libertad y la caída de Babilonia, es el final de los 70 años, en el año 539. Entonces, según las cuentas ahora de Ramiro, la caída de Jerusalén fue en el año 609. Esto es lo más chistoso que he escuchado por mucho tiempo, amigos. Y lo peor de todo es que también el video que hizo hace unos días, en ese video que él hizo hace 2 días, había dicho que la destrucción de Jerusalén fue en el 587. Y ahora dice que es en el 609. Entonces va a tener va a tener que definirse cuál de los dos. Porque hasta el momento entonces hay dos fechas de la destrucción de Jerusalén. En este video el 609 y el video que hizo hace unos días en el 587. Entonces, Ramiro, espero que me respondas en el debate que vamos a tener mañana a las 12:30 hora colombiana, que te definas, bueno, al final, ¿cuál fue la fecha de la caída de Jerusalén? ¿En el 587 o en el 609? Esto da mucha risa, amigos. Bueno, entonces vemos que esto no tiene fundamento, amigos. Esto es pura manipulación, como usted se dio cuenta, y que la realidad es lo que dice la Biblia claramente. Y la Biblia lo dice claramente en Jeremías 25:11, que el inicio de los 70 años es la destrucción de Jerusalén. Así como lo dice Jeremías 25:11, que dice: y toda esta tierra se convertirá en ruina y en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. Entonces note que primero se menciona, se convertirá en ruina. Y para que sea convertida en ruina, pues tiene que ser destruida. Y luego, en lo que dice el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 10, cuando dice lo siguiente, que eso está en todas las traducciones, amigos. Aquí están todas estas traducciones, en donde dice: porque esto es lo que dice Jehová, cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa, trayéndolos de vuelta a este lugar. Esta parte, amigo, que está resaltado en rojo, es lo que les da duro por la cabeza a los testigos de Jehová apóstatas, y que por eso tienen que mutilarlo. Entonces, queda claro, amigos, queda clarísimo que los 70 años se inician con la destrucción de Jerusalén y finalizan con el regreso de los judíos desde Babilonia a Jerusalén. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que la fecha del 607 es cierta. Y hemos demostrado que los testigos de Jehová apóstatas
en su afán de tratar de demostrar que esa fecha es falsa, vemos que se hunden cada vez más en la insensatez. Y usted lo ha podido corroborar una vez más en este video.